Contento de poder estar acá otra vez, de poder compartir una palabra de parte del Señor. Y yo creo que son tiempos buenos, tiempos de victoria, pero obviamente que siempre uno tiene que tener ciertos recaudos y ciertas actitudes donde el Señor va a manifestar su amor. Yo quiero que abramos nuestra palabra, la palabra del Señor en Jeremías. El profeta Jeremías, el profeta llorón, le dicen muchos. Yo quiero que abramos en profeta Jeremías. Eso está en el Antiguo Testamento por algunos. Yo pido que lo busquen porque es muy interesante todo lo que se va a hablar en esta noche. Y creo que va a traer mucha luz para ciertas personas que por ahí están viviendo situaciones como las que se va a describir en este momento a través de la palabra del Señor. Jeremías 2:18. Y quiero que estén atentos ahí a lo que se va a hablar. Ahora pues, dice Jeremías 2:18, ¿por qué vas por el camino de Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿Por qué vas por el camino de Asiria para beber las aguas del río Éufrates? El profeta Jeremías, estuve leyendo ahí estas partes. Los primeros capítulos son unos capítulos de, por así decirlo, de exhortación de Dios hacia el pueblo de Israel, que en ese momento estaba viviendo muchas cosas, en el sentido de que ellos habían desviado su corazón. El Señor les habla porque Él quiere siempre volver su corazón, volver el corazón de ellos, la atención del pueblo hacia Él. Por eso siempre el Señor está hablando, y a través de la historia siempre vemos conflictos que tuvo Israel con el Señor. Siempre a través de la historia observamos que Israel no hizo lo que el Señor quería, no cumplió con ciertas cosas, siempre su corazón estuvo desviado en cierto aspecto, y por eso viene esta palabra a través del profeta Jeremías diciendo: ¿por qué buscan en caminos para beber del río, del agua del Nilo? Eso el Dios le decía, como vieron cuando por ahí uno va con una forma de uno, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Como cuando uno tiene un hijo y le enseña qué tiene que hacer, y ese hijo hace otra cosa contraria a lo que nosotros le estamos enseñando, y nosotros en forma de, no de reproche, sino de exhortación le decimos: pero ¿por qué hiciste esto? Si yo te doy esto para que vos hagas, es porque esto es lo correcto, no lo que vos estás haciendo. A mí me ha pasado, y yo creo que a muchos padres le ha pasado con sus hijos, y han podido tener ese tipo de charla de decirle: ¿por qué estás haciendo esto si yo te enseñé de otra forma? Y el Señor en este momento, Él estaba aclarando lo mismo al pueblo de Israel y al reino de Judá, porque ahí estaba Israel y Judá, eran dos, estaban divididos en ese momento. Y Dios le dice: ¿por qué? ¿Por qué van por el camino de Egipto? Buscando las aguas del Nilo. Entonces yo entiendo de que el Señor continuamente trae una palabra de exhortación hacia el pueblo de Israel. En el versículo 5 y 7, Él hace como una pronuncia y hace un conteo de muchas cosas. En el versículo 5 y 7 Él habla de que lo sacó de la tierra de Egipto, que lo sacó de ahí, de la esclavitud, que lo sacó del lugar de donde ellos estaban oprimidos por el diablo, oprimidos por la nación egipcia, y sin embargo, y fueron puestos en lugares de abundancia, donde la mano poderosa de Dios se veía continuamente. Nosotros conocemos la historia de Israel en el desierto, porque de eso se refería Él cuando habla. En el versículo 5 y 7, Dios le hace referencia de ese momento de cuando ellos salieron de la tierra de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto y fueron por el camino del desierto. La mano poderosa de Dios nunca se alejó de ellos. La Biblia relata una historia espectacular donde vemos milagros, donde vemos un montón de cosas, pero también vemos que el pueblo de Israel, a pesar de todo eso,
Él le dio vuelta la espalda, le dio vuelta su corazón y siempre, continuamente, con la debilidad de seguir a otros dioses. En un momento Dios también le hace un reclamo, por así decirlo, de todo lo que había hecho el Señor con ellos. Estos versículos, el versículo 2, si ustedes después leen la historia, leen todo lo que el profeta Jeremías estuvo pronunciando en ese momento, se van a dar cuenta de cómo un corazón de padre dolido, porque un pueblo, un hijo, una nación le dio la espalda y no aceptó sus consejos y no aceptó lo que él tenía para darles. ¿Saben qué? Yo me di cuenta de algo que de toda la historia, como decía el otro día el pastor que contaba de que hablaba, ¿no? De que nosotros tenemos que leer la palabra y trasladarla a nosotros, porque la palabra es viva, es eterna. La palabra, más allá de que por ahí parece como decía él, un libro histórico, pero habla una verdad impresionante a nuestra vida. Y yo creo que este capítulo, estos versículos, hablan de realidades que muchos de nosotros estamos viviendo en la actualidad. Muchos de nosotros, Dios se nos presenta y nos dice: si hicimos esto, si hicimos lo otro, ¿por qué todavía sigues recurriendo a las aguas de Egipto? ¿Por qué todavía seguimos recurriendo a los caminos de Asiria? Cuando todo eso no corresponde a nosotros, no es parte de nosotros. Pero ¿saben qué? Yo me di cuenta que algo importante, que Dios nunca nos desea el mal, nunca quiere que nosotros vivamos el mal. Eso es una mentira del enemigo. Dios, ¿saben lo que pasa con nosotros? Que nosotros vivimos consecuencias de tomar malas decisiones. No es que Dios nos castiga, no es que Dios... Porque si uno ve la historia, esta historia tan hermosa que está relatada aquí, vemos que después el pueblo de Israel fue en cautiverio, fue, ¿cómo se dice?, gobernada por Babilonia, porque después de todo esto se levantó el rey de Babilonia y los conquistó, y hubo montones de cosas que relata la historia de Jeremías. Pero no es que Dios quiere el mal para nosotros. Dios no quiere el mal. Lo único que sí, que nosotros muchas veces vivimos consecuencia de nuestras malas decisiones. Y ahí está el problema en nosotros. Lamentablemente el pueblo de Israel, lo que vivió después fueron consecuencias de no haber escuchado al profeta, de no haber escuchado la voz del Señor, cuando les decía que por qué iban por caminos donde no tenían que ir. Y todo eso, lamentablemente, nunca pudieron llegar a entender lo que el Señor quería para ellos. Y yo entendí de que el Señor siempre quiso ser el Dios de su corazón. El dueño del corazón de Israel y de Judá. El Señor siempre quiso pelear las batallas por ellos. El Señor siempre quiso tener toda la adoración. Y el Señor siempre quiso que Israel fuera la imagen de Dios en la tierra. Eso siempre quiso Dios. Siempre quiso nuestro papá que Israel cumpliera, que sea esa nación santa, que sea esa nación sacerdote para todas las otras naciones. Pero nunca ellos entendieron el propósito. En algunos casos de la historia hemos descubierto que sí lo han entendido, pero en otros casos de la historia nos damos cuenta de que ellos negaron la existencia, negaron la creencia del Dios poderoso. Y lamentablemente ellos tuvieron que vivir situaciones que fueron catastróficas. Por ejemplo, el cautiverio, como les dije antes, y el exilio fue algo terrible para el pueblo de Israel. Y todo esto, toda esta historia, me hace reflexionar, porque muchas veces, ¿saben qué? Muchas veces pensamos que como todo nos va bien, como que, bueno, nosotros pensamos que, bueno, listo, esto es lo y en ese movimiento, en ese círculo, en esa ola, por así decirlo, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, nos dejamos llevar por nuestros deseos, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y nos encontramos que estamos poniendo en primer lugar otras cosas
que antes que a Dios. Pero Dios siempre va a venir a traernos una voz, siempre va a venir a traernos una reflexión a nuestra vida, a nuestro espíritu, para que nosotros entendamos de que muchas veces lo que estamos siguiendo es algo que no corresponde. ¿Saben qué? En el versículo 14, y esto me gustó mucho esta historia. Este mensaje le quiero contar también aparte. Este mensaje nació a través de un muchacho que fue a mi casa, no es de la congregación esta, no es de nuestra congregación. Era un muchacho amigo de la familia, de nuestra, y él me hablaba y me decía que él veía muchas injusticias, muchas cosas que los cristianos por ahí hablan mucho pero no cumplen, y toda esa historia de que hemos visto de mucha gente, ¿no? Y él me decía, lamentablemente ellos dejaron la cisterna, dejaron a la fuente de agua viva y se van tras la cisterna. Y eso fue algo impactante a mi vida, porque yo me di cuenta que era el Señor hablándome a mi corazón. Yo me di cuenta que yo venía como viendo que habían cosas que no estaban funcionando bien. Habían cosas que no estaban caminando en el curso correcto. Pero no entendía qué era lo que estaba pasando. Hasta que vino ese chico con esa palabra y ahí se me abrió el entendimiento y dije, acá está el problema de lo que me está sucediendo. En el versículo 14 habla y dice la palabra, ¿acaso es Israel un esclavo o un nacido de la casa? ¿Por qué se convirtieron en presas? Dice el Señor a través del profeta, de la boca del profeta. Y yo puedo añadirle a esto, ¿acaso Israel es un esclavo o nació príncipe? ¿Acaso nosotros nacimos esclavos? ¿Somos esclavos actualmente? ¿O verdaderamente somos hijos de Dios? ¿Somos presa? ¿En qué momento nos convertimos en presa? ¿Saben qué? Yo me di cuenta de que todo lo que nos aleja de Dios, es un devorador que se para delante nuestro. Y depende de nosotros, de convertirnos en presa o de ser un cazador. Depende de nosotros. Y yo, ¿saben qué? Siento que en este tiempo muchas cosas han venido a nuestra vida. Muchas cosas buenas. No voy a hablar de lo malo, voy a hablar de aquellas cosas buenas que han venido a nuestras vidas, bendiciones, oportunidades, situaciones buenas. Pero ¿saben qué? Muchas veces eso se para y en nuestro corazón lo tenemos como edificamos un altar delante de eso. Y ahí empieza el problema más grande. Cuando empezamos a decir, bueno, yo me siento bendecido, estoy creciendo, siento que estoy alcanzando metas. Y es como que uno empieza a decir, bueno, ya ciertas cosas no necesito tanto. Ciertas cosas es como que yo ya me siento fuerte. Me siento como que, mirá, estoy venciendo. Y uno empieza en primer lugar, que está bien, son cosas buenas que nos vienen. Bendiciones, pueden ser trabajos, pueden ser oportunidades, y vienen, y todo eso viene, y viene. ¿Saben qué? Muchas veces esas cosas se empiezan a transformar en devoradores, se empiezan a transformar en gigantes, y nos encontramos, porque a mí me pasó, de encontrarme como Israel, y Dios diciéndome, ¿acaso eres presa? Porque me encontré muchas veces perseguido por las cosas buenas. No digo que me llueven las cosas buenas, pero quiero decir de que muchas veces, a ver si podemos llegar a entender, de que muchas veces las cosas buenas empiezan a ocupar un lugar en nuestro corazón más grande que Dios. Y las bendiciones empiezan a ocupar un lugar que es más grande que Dios. Y empiezan a ser más grandes que Él. Y empiezan a ocupar ese lugar, ese primer lugar que siempre Dios está peleando para que nosotros lo pongamos a Él. Pero nosotros vemos que este trabajo está yendo bien y decimos, bueno, ya no necesito orar tanto si total estoy en bendición.
empezamos a hacer que esa bendición se empiece a transformar en un gigante que se está poniendo en un lugar que no le corresponde, y de repente nos encontramos siendo presa de eso. Nos encontramos siendo esclavos de algo bueno, pero al fin se empezó a transformar en algo que nos empezó a perseguir y no nos dimos cuenta y caemos en eso. Por eso Dios continuamente en los versículos 2, en el versículo 2 entero, es impresionante lo que habla el Señor a través del profeta Jeremías, pero continuamente le está haciendo reflejo y le está enseñando al pueblo de que muchas veces ellos vieron bendiciones, crecieron, fueron abundantes, prosperaron y un montón de cosas, pero eso se transformó para ellos un opresor, en vez de ser algo que lo disfruten para toda la vida. Y de repente el Señor se encuentra diciéndole: ¿acaso nacieron esclavos? Si yo los hice libres cuando estábamos en el desierto. ¿Acaso nacieron siendo presas? ¿En qué momento se convirtieron en presas de eso? Cuando ustedes tendrían que ser los cazadores, los gobernantes. Ahora son presas. Y yo me encuentro en este tiempo dándome cuenta de que nos hemos convertido presas de todo esto, nos ha envuelto y nos ha llevado, y hemos creído que porque teníamos esto ya no necesitábamos lo otro, y nos convertimos en esclavos, y hoy nos paramos y miramos para atrás y nos hemos dado cuenta que no hemos conquistado muchas cosas y que no hemos avanzado porque lamentablemente nos hemos transformado en esclavos otra vez. Pero el Señor siempre habla a tiempo y afuera de tiempo. En el versículo 13 dice: porque dos males ha incurrido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva, y se fueron a excavar cisternas para sí, cisternas requebrajadas, que no pueden contener agua. Yo me he encontrado y he analizado mi vida y me he encontrado con personas también en este tiempo que le ha pasado esto. Y yo también, me ha pasado. No vengo acá a decirle que estoy superado, vengo a decirle que esta palabra primero me habló a mí, porque yo me estaba dando cuenta que me estaba desviando de muchas cosas y que estaba tomando decisiones que no venían de parte de Dios. O sea, decisiones de poner en primer lugar ciertas cosas. Y muchas cosas empezaron a desviarse. Y lo que parecía una bendición empezó a tornarse algo pesado. Lo que parecía que estaba bueno empezó a tornarse como complicado. Y ahí me di cuenta que algo no estaba funcionando bien. Y me di cuenta que esta palabra era lo que me estaba sucediendo en mi corazón. Yo estaba abandonando la fuente de agua de vida, porque pensaba de que, bueno, estoy así, estoy asá, me va bien en esto, me va bien en lo otro. Y empecé a dejar ciertas cosas, como le venía repitiendo antes. Pero Dios siempre viene con su palabra y me dice: ¿por qué? ¿Por qué dejan el manantial de agua de vida para irse tras cisternas vacías? ¿Sabes qué? Todo lo que nos rodea, si no está enfocado en Dios, es una cisterna vacía. Todo lo que nos rodea. Todo. Aún sea bueno. Todo. Lo que no está enfocado en Dios, lo que no sale de esa fuente, de ese manantial de vida, es una cisterna que se quebraja, que no contiene y que desperdicia el agua que se le es derramada. Dios está en contra de dos cosas. Primero fue que el abandonar el manantial, y segundo fue excavar cisternas para sí. El excavar cisternas para sí habla de la autoconfianza, de creer de que somos mejores que Dios en decisiones y en recursos. Cuando uno cree que por la sobra o por nuestro esfuerzo hemos conquistado cosas, ahí le estamos diciendo a Dios que no necesitamos de Él
y que somos superiores. Cuando uno empieza a desviar su mirada y empieza a ver lo que ha logrado, lo que ha conquistado y lo que ha hecho diciéndose a sí mismo todo lo que he logrado, uno empieza a desviarse de la fuente de agua de vida. Porque ¿saben qué? La verdad es que, y yo puedo dar testimonio de que Dios en mi vida ha vencido muchas batallas. Yo no puedo decir que yo lo hice por mi esfuerzo, porque verdaderamente yo no tenía mucha capacidad en muchas áreas de mi vida, ni tampoco capacidades en grandes cosas. Yo era un simple verdulero, pero hoy me encuentro que Dios me ha dado mucho más de lo que yo pensaba. Y yo en muchos casos he dicho, mirá lo que he logrado. Yo no he logrado nada, hermano. Yo no he logrado nada. Yo estoy acá parado también por la misericordia de Dios. Porque Él me da ese don, lo puso adentro mío. Y cada vez que puedo leer un texto, Dios me habla a través de la palabra. Y puedo llegar a expresarlo. Pero no soy mejor que vos. No soy mejor que Él. No soy mejor que nadie. Porque Dios venció esas batallas por mí. Una vuelta el Señor, cuando yo era joven y estábamos sirviendo al Señor, Él me dijo, vos no tengas miedo, yo voy a poner palabras en tu boca. Y yo lo creí con todo mi corazón esa palabra. La creí con todo mi corazón. Y desde ese día en adelante, Él siempre puso palabras en mi boca para poder hablar lo que es necesario. Yo no soy mejor que nadie. Si yo tengo que decir qué he logrado con mi fuerza, hermano, trabajaba en una fábrica y trabajo en una fábrica 10 horas por día y de suerte me pude comprar una bicicleta. Pero a través de la gracia del Señor, de la obra del Señor, del poder del Señor, pude alcanzar muchas cosas que con mi propio esfuerzo me costaban horrores. Pero gracias al Señor lo pude lograr. Gracias al Señor pude conquistar. El Señor me regaló máquinas para la tapicería. Me regaló herramientas. Cosas que con el dinero que yo ganaba en la fábrica, con mi fuerza humana, no lo iba a poder comprar. Y yo puedo decir que el Señor venció mis batallas. Él venció batallas internas. Yo no puedo decir, gracias a que estudié, gracias a que me preparé, gracias... No puedo decirlo, porque Él venció por mí. Cuando nos cisternas, nos estamos haciendo superiores que Dios. Y ahí empieza el grave problema. Ahí empieza donde somos esclavos, ahí empieza donde nos convertimos presa, ahí empieza donde empezamos a buscar las aguas de otros ríos, ahí empieza. Porque el problema de Israel fue que ellos abandonaron las leyes de Dios, abandonaron el de Dios, abandonaron todo y se fueron tras sus deseos, se fueron tras sus pensamientos, se fueron tras sus ilusiones. En un momento el Señor en el versículo 27 de este capítulo 2 dice, ¿por qué dicen a un trozo de madera, tú eres nuestro Padre? Y a una piedra, tú nos diste luz. Pues me han vuelto a sus espaldas y no su rostro. Me han vuelto a sus espaldas y no su rostro. Pero en el tiempo de la adversidad dicen, auxilio, libre, Señor. Pero, ¿dónde están sus dioses que se hicieron? Que ellos los levanten y los libren en el tiempo de su adversidad. Miren hasta el punto que llegó Dios a decirle, esos dioses, ¿saben qué? Todo esto de a qué Dios ponemos en primer lugar. Si es el dinero, si es la salud, si es, no sé, la familia, los hijos. Siempre se ha hablado de esto, no tengo que volver a repetir. Pero siempre estamos otra vez. Yo siento que está pasando esto en este tiempo. Estamos poniendo un Dios que no es el Dios a quien servimos. Estamos levantando altares a cosas que no son las que Dios
no son de Dios, no son Dios, por decirlo con buenas palabras. Miren el punto que llegó el Señor a decirle al pueblo de Israel. ¿Cómo a un trozo de madera le vamos a decir Padre y a una piedra? Tú nos diste luz. Hoy no adoramos una piedra nosotros porque tenemos conocimiento, sabemos que eso es idolatría, que eso es un montón de cosas. Pero podemos adorar un buen trabajo y le decimos, tú eres nuestro Padre, al trabajo. A nuestros hijos, que está bien amarlos, que está bien un montón de cosas, pero no hay que ponerlos en alto como un Dios. Y Dios se refería a eso. ¿Cómo a una piedra le vas a decir que tú me diste luz? Es algo que no se puede entender, pero muchas veces lo leemos y decimos, qué pueblo pecador que era, loco, este. ¿Cómo le van a hacer eso a Dios? Y nos damos lo mismo, pero no una piedra, no una madera, otras cosas. Y nos encontramos en la misma situación. Y después nos pasan las cosas y empezamos a vivir aflicción y empezamos a gritar mirando hacia el cielo, que está bien, pero porque Él es nuestro Padre, Él nos perdona, nos ama, Él sabe que somos carne, pero la actitud es lo que tenemos que corregir. Nos decimos, nos levantamos y decimos, sálvanos, auxilio, cuando ya estamos en las últimas. ¿Y saben qué? Me di cuenta que Dios sigue siendo el mismo Dios de siempre. Esto está escrito. Dios nunca cambia. Dios es la palabra, tanto como la palabra es eterna, nunca cambia, ni una jota, ni una tilde, ni un punto, nada. La palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dios es igual que su palabra, no cambiará. Nosotros pensamos de que Dios se adapta, Dios es moderno, no, Dios sigue pensando de la misma forma. Si vos le ponés la espalda, es como si nuestro hijo nos da la espalda y le estamos diciendo que no tiene que ir por ese camino y lo hace. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a decir, flaco, es la consecuencia que tuviste. En otras palabras decía, jorobaste. En otras palabras le diríamos, loco, es lo que vos quisiste. Nosotros te dijimos que tenías que hacer las cosas bien, pero tomaste otra decisión y es lo que vos quisiste. Obviamente, después el Padre, si nosotros seguimos leyendo la historia, en el versículo 3, Dios los llama con amor al pueblo y los vuelve otra vez al camino. Igual ellos no entendieron porque fueron arrasados por Babilonia, lamentablemente. Pero que no sea nuestro caso. Yo quiero leerle Juan 4:10. Todos conocemos la historia de la mujer en el pozo de Jacob. Y dice, Jesús respondió diciendo, si hubieras conocido el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. El problema en este tiempo es que muchos nos olvidamos quién es Dios. Muchos. Y yo estoy en la primera lista, ahí en el primero en la lista, quiero decir. Como veníamos repitiendo, nos va bien y pensamos de que ya está. Y nos quedamos tranquilos. Ajá, nos va bien, qué bueno. Vamos a seguir creciendo. Pero crecemos de nuestro conocimiento y crecemos de nuestra fuerza. Pero no crecemos de las aguas de vida muchas veces. Y pensamos que todo lo que logramos es por nuestra propia fuerza. Él es la única fuente que nosotros tenemos que tener. Basta de ir tras cisternas vacías. Yo sentía en mi corazón que Dios me decía, Cristian, basta de ir tras cisternas vacías. Basta, basta. Porque si conocieras el don de Dios y conocieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. Hermanos, basta de ir tras cisternas vacías. Basta de darle la espalda al Señor. No digo que todos estén haciendo esto,
pero yo sé que mucho le está pasando. Vamos tras cisternas vacías, vamos tras fondos, excavamos cisternas hacia nosotros, para nosotros mismos. Basta, basta. Yo sentía que el Señor me decía, basta, Cristian, basta, basta. Hay que empezar a retornar la fuente de agua de vida. Hay que empezar a retornar. Y yo puse acá un trabajo, un proyecto, un deseo, el ministerio. Si Él no está, si esta fuente no está en nosotros, si nosotros no, eso no está en la fuente, todo se transforma en una cisterna vacía. Si todo ese sueño, todo ese trabajo, todo ese proyecto, todo ese deseo no está en la fuente de agua de vida, hermano, lamentablemente excavaste una cisterna para vos y encontraste una cisterna que no va a poder contener el agua. O sea, una cisterna vacía. Yo quiero que Apocalipsis 7:14 habla el Señor y dice que Él es nuestra... Ahí ya se los voy a leer. Apocalipsis 7:17, me equivoqué, 7:17. Y dice así, porque el Cordero, el que está en medio del trono, los conducirá a las fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Eso habla de la gente que salió de la gran aflicción. Pero yo quiero rescatar este versículo, que Él nos va a pastorear. Él lo está haciendo. Por eso hoy estamos escuchando esta palabra, para que volvamos y retornemos a la fuente de agua de vida, para que dejemos las cisternas vacías que hemos excavado para nosotros mismos y vayamos tras la fuente de agua de vida, que eso nos va a traer libertad. Dice que Él va a enjugar, ¿cómo se dice? Enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Él lo va a hacer, Él va a secar todas lágrimas, toda aflicción, todo lo que hemos vivido, todo lo que estamos viviendo. Él lo va a hacer, pero tenemos que ser pastoreados por Él. Tenemos que ser entregados a Él. Tenemos que dejar lo que no sirve para ir a la fuente de agua de vida. Y cierro con esto. Y dice, vuelvo a Jeremías 2:37. Entonces saldrá de allí con mano en la... Entonces saldrás de allí. Esto es como una exhortación que le da el Señor. Seguimos en la exhortación. Con manos en tu cabeza, porque la ira de Jehová está en contra de todo lo que tú confías. La ira de Dios se levanta contra todo aquello que vos le pusiste confianza. ¿Por qué? Porque Él quiere ser el único. Lo mismo que quiso hacer con Israel, que sea la imagen, que confíe, que tengan su corazón, que pueda tener toda la adoración. Él quiere de nosotros en este tiempo. Él quiere todo eso de nosotros. Él quiere pelear nuestras batallas. Él quiere que lo adoremos. Él quiere que lo sirvamos. Él quiere que seamos sus hijos, que seamos su imagen aquí en la tierra. Él quiere todo eso y Él se va a levantar en contra de todo aquello en lo que vos y yo pusimos confianza. Para Él es una guerra. Para Él es una ofensa. ¿Cómo nosotros, siendo tan bendecidos por su mano, muchas veces lo dejamos a Él, nos vamos tras esas bendiciones, pensando de que eso es lo bueno? Volvamos a la fuente de agua de vida. Volvamos. Yo en esta noche quiero orar por todos ustedes. Quiero orar por esos que realmente reflexionan en este momento y dicen,
Yo he puesto en primer lugar mi trabajo, yo he puesto en primer lugar mi casa, yo he puesto en primer lugar esto que me está sucediendo, la situación que estoy viviendo, la he puesto en primer lugar. Y no he puesto a Dios, y no he levantado a Dios como tiene que ser levantado. Y no he buscado del agua de vida como tendría que haber buscado. Dios habla y trae arrepentimiento. Dios continuamente quiere que nosotros volvamos nuestro corazón. Así que yo te invito en esta noche. Por ahí la palabra no fue una palabra que te levante el ánimo, que te salgas explosivo, a conquistarte, a comerte el mundo. No, pero es una palabra donde te va a hacer reflexionar para que nos demos cuenta en qué caminos estamos caminando. Si estamos bien, seguí así. Si vos vos decís, no, yo en primer lugar y todo, gloria a Dios, pero a los otros le hablo, aquellos que por ahí desviaron su mirada y que están ahí como temblando y viendo qué hacer, a esos le hablo. Volvamos a la senda donde esté el manantial de agua de vida. Así que yo quiero orar por ustedes en esta noche. Cerremos nuestros ojos ahí donde estás. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú has hablado tu palabra. Tú nos has mostrado, Señor, que muchas veces aún lo bueno se puede transformar en un depredador para nosotros. Padre, tú nos has hablado de que no nacimos esclavos, somos hijos de tu casa. Somos hijos tuyos, donde tenemos que conquistar, donde tenemos que avanzar, pero a través de tu Espíritu y a través, Señor, de ese manantial de agua de vida que tú has puesto en nosotros y volvernos, Señor. Padre, yo ahora te pido perdón y misericordia, Señor. Padre, si hemos desviado nuestro corazón, Padre, si hemos puesto en primer lugar otras cosas que no corresponden a tu lugar, que no te corresponden, que no corresponden al reino de los cielos. Señor, yo te pido, Señor, perdón por todas nuestras faltas, por ser necios, por ser cabezones en muchos casos. Aunque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo, muchas veces decidimos por nuestra propia necedad y seguimos tras las corrientes que no tenemos que seguir. Señor, vamos atrás las aguas de ríos donde no tenemos que estar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo sé que en esta noche tú nos lavas con tu sangre, nos limpias, nos perdonas, nos restauras. Señor, nos cambia los vestidos y nos pone vestiduras nuevas y limpias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Te amamos y queremos servirte. Señor, queremos servirte hasta el fin de nuestros días. No queremos ser, Padre, de aquellos negligentes, que el día, Señor, que estemos allí delante tuyo, tú nos digas qué hicieron con todos los que le di. Señor, yo no quiero ser de esos. Yo no quiero ser de esos que entierran el talento porque pensé que estaba bien, pensé que estaba crecido o que pensé que estaba fortalecido y enterré el talento que tú nos diste, que tú me diste. Yo quiero ser de ellos que lo multiplique, Señor, tras la fuente de agua de vida, que lo multiplique, pero todo bajo la fuente, toda esa fuente de agua de vida, Señor. Todo depende de ti, todo sale de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias por esta noche, Padre. Yo te doy gracias por este momento. Yo sé que tú has hablado a los corazones de mis hermanos, Señor. Yo sé que muchos, Señor, en este momento están meditando en su corazón y analizando, Señor, en qué caminos estaban caminando. Y yo sé que va a haber, Padre amado de los cielos, un cambio de mente, un arrepentimiento, un cambio de 180 grados, poderoso Dios de los cielos. Y vamos a seguir, Señor, buscando esa agua de vida que viene de parte de tu Espíritu. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu palabra. Gracias por tus hijos. Gracias por este momento, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y ahora, ¿dónde estás, hermano? Ahí abrí tus ojos y prepara tu ofrenda, lo que ya tenés meditado en tu corazón,
y levanta tus manos y dale gracias al Señor por todo lo que te ha bendecido también, por todo lo que te ha dado. Y esa ofrenda que está ahí, yo sé que se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Que cuando toque el alfolí, cuando toque el lugar donde tú la colocas, se va a multiplicar en el nombre poderoso de Jesús. Los diezmos, gracias por los diezmos, gracias por las ofrendas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, así que bueno, hermanos, meditemos en nuestro corazón, pensemos en esta palabra, lee el versículo, lee todo el capítulo 2 de Jeremías y lee el capítulo 3. Es algo tan interesante, tan hermoso, así que los esperamos el domingo a las 18:30 horas. Va a haber una palabra de poder, una palabra que te va a levantar. Y, no sé, nada, sí, en el nombre de Jesús, ese chiste. Te va a levantar y vas a conquistar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.